Más allá de los sentidos. Un programa dedicado a la investigación y divulgación de los fenómenos extraños. Con David Duro y Vicente Bernabé. Ya estamos aquí otra semana más. Tanto David como yo estamos preparados y así que vamos a empezar cuanto antes. Pero primero decir que esta semana seguimos centrándonos con los psíquicos. Esta vez hablamos de otra hoja del abanico. Esta vez hablamos acerca de la mediumnidad. Buenas noches, Vicente. Pues como es costumbre, cada jueves aquí estamos, ¿no? Y hoy sí que les voy a pedir a los oyentes que no se separen de la radio, que no se separen del ordenador, del móvil, donde lo estén escuchando, porque venimos con una entrevista de primer nivel. Así que cuando quieras, comenzamos. Pues si ya está todo listo, comenzamos. Hoy, en Más allá de los sentidos, la mediumnidad, con María Millán. Según el diccionario, un medium es una persona que puede ponerse en contacto con el espíritu de un fallecido. Otras fuentes también lo describen así: persona que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permitiría actuar de mediador en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Sabemos que el ser humano ha buscado mantener contacto con el plano de los espíritus desde tiempos inmemoriales, pero fue a mediados del siglo XIX cuando este fenómeno llamó la atención de las masas. En Nueva York, las hermanas Fox se hicieron famosas al inventar una especie de código con los espíritus que contactaban mediante raps o golpes, donde las entidades contestaban con un golpe si era afirmativa la respuesta o dos si esta era negativa. Quizás la primera referencia literaria que tengamos sobre la mediumnidad sea en la Odisea, donde Ulises hacía los sacrificios en la puerta del Hades para contactar con un adivino fallecido que le dijese cómo volver a Ítaca. Como ya hemos dicho antes, desde la antigüedad, el ser humano siempre ha tratado de comunicarse con sus seres fallecidos mediante oraciones y diferentes rituales. Yo mismo practico la transcomunicación instrumental desde hace ya bastantes años, buscando contactar con esas voces que se cuelan en nuestro plano físico, traspasando quizá las fronteras del llamado más allá. Pero, ¿qué pasa cuando son estos seres fallecidos los que nos eligen a nosotros? Los que pretenden usar nuestro cuerpo físico como soporte para comunicarse con otras personas, haciendo de mediador entre el mundo físico y el mundo ultrafísico. Para dar respuesta a esas preguntas, hoy vamos a tener con nosotros a María Millán, medium reconocida por el Dr. Jiménez del Oso, una gran investigadora muy conocida en el país y fuera de él por sus numerosos trabajos e investigaciones. Además es clarividente, cromoterapeuta y maestra Reiki. Después de la entrevista se incorporará el compañero José Requena y Raquel Sáez. Sin más dilación, vamos a entrar en materia. Y con nosotros ya tenemos a nuestra invitada de hoy, María Millán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María. Encantados de poder entrevistarte aquí en nuestro programa. Un placer. En programas anteriores hemos comentado qué significa ser sensitivo, ¿no? Hoy queremos hablar concretamente de lo que es la mediumnidad. Así que me gustaría, para empezar, que nos explicases qué es la mediumnidad y qué significa ser medium, para que nuestros oyentes se sitúen y sepan de lo que vamos a hablar hoy. Vale, ser medium, primero la mediumnidad es un canal de comunicación entre este plano y los planos superiores. Tenemos 11 planos de conciencia, ¿no? Los mediums somos canales de comunicación. Entonces, ser un medium equivale a ser un mensajero. Pero ojo, no solo están las energías pues de los seres queridos que han partido a otros planos, ¿no? Han partido a la luz. Sino también hay otras entidades que también tampoco no han estado, por ejemplo, nunca jamás en este plano físico y sin embargo también hay una comunicación. Bueno, ya has hecho mención de los 11 planos, ahora te preguntaremos sobre ello, pero antes me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el origen, ¿no? ¿Cómo descubres que eres medium? ¿Cómo te das cuenta de esto y qué experiencias tienes?
Bueno, experiencias, pues imaginaros, tengo 50 años y desde que tengo uso de razón, pues todo ha sido una experiencia, y benditas, ¿no?, las experiencias, porque en base a ello es cuando nosotros crecemos y evolucionamos. No solo nacer, también es evolucionar, es aprender, es enriquecerte, es leer, es estudiar, es escuchar. Y bueno, ¿cómo lo descubrí? Pues yo desde que tengo uso de razón siempre he tenido experiencias. Yo digo que todos somos especiales porque todos nacemos. Unos se paralizan por A o por B, otros se congelan, otros son más físicos que espirituales y pasan totalmente y no indagan porque verdaderamente no son buscadores, pero todos nacemos especiales. Lo único que sucede es que yo nací despierta, como muchos tantos que también nacen despiertos y siempre tienen pues eso como algo normal y natural, la mediunidad o por ejemplo mi clarividencia, que también está bastante unida a la mediunidad. Explícanos, María, sobre tu clarividencia. Pues yo desde ver a mis difuntos a tener experiencias de cogerme de los pies, de tirarme de la cama, de cerrarme las puertas, de volar los objetos, de interactuar, como hoy dirían, ¿no? y como antaño también, ¿no?, los amigos imaginarios de muchos niños, que a veces hay que indagar sobre ello porque no todos los niños se inventan las cosas, ¿no? Hay algunos que en momentos puntuales lo ven, otros que no, que quizás por alguna enfermedad, pero normalmente la mayoría. Pues yo nací así. Aparte de mi parte paterna, pues mi padre es medium, mi tía es sanadora espiritual, que aún vive, y mi bisabuela era vidente. Entonces, de una saga, pues obviamente, de personas despiertas, no especiales, porque todos lo son. Y a partir de ahí, pues ya pues una experiencia tras otra, hasta que ya me llevaron hasta el cura, cuando yo tenía 12 años y pico, que fue cuando el doctor Jiménez del Oso indagó sobre mí, indagó las facultades que tenía. Obviamente aquí hay mucho tinglao por gente absurda. Vamos a ver, a mí el doctor Jiménez del Oso obviamente en una televisión no me va a dar un título, ni mucho menos un diploma, con 12 años, una niña. Entonces, bueno, pues resulta que me llevaron ahí el doctor de la familia, porque mis padres no tenían recursos, pero antes de eso me llevaron al sacerdote, porque resulta que había momentos que movía objetos, que tiraba sillas. Entonces eso a mi padre, siendo medium y también viniendo de una familia espiritual, se le escapaba de las manos. Imaginaros, personas de pueblo, ¿no?, que no saben, no han estudiado nunca, no sabían exactamente descifrar cada cosa. Sí de la mediunidad, porque han nacido así, lo han vivido, pero no de mover objetos. Entonces era porque yo tenía la energía descontrolada. Cuando una persona no sabe controlar la energía, pues sucede todo esto. Después, una vez ya supe realmente lo que era, lo que tenía, que ya de antemano lo sabía, por mi padre, por mi familia, pues ya empecé a estudiar, a indagar, teniendo 3 maestros swamis. Uno de él, además muy reconocido, es escritor, vive en Barcelona, una bellísima persona, un gran maestro, y maestro de muchas personas que de verdad les importe, les interese el mundo espiritual. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya todo un aprendizaje del día a día. Pues María, ya sé que esta entrevista se va a quedar corta. O sea, el tiempo que tenemos se nos va a quedar corto con todo lo que nos acabas de contar. Te he oído al principio que decías benditas experiencias. Quizá esta pregunta es un poco directa. ¿Es una bendición o es una maldición? Bueno, para mí es una bendición. Una bendición, y dentro de la bendición obviamente hay cosas buenas y hay malas, porque por ejemplo cuando ves el fallecimiento de una persona que no se va a salvar, porque estás viendo su destino, no su futuro, porque el futuro es variable, el futuro lo cambia, ¿no?, la persona. Entonces eso es duro transmitir a una persona, porque por regla general yo por lo menos me lo aplico siempre, decir la verdad, no guardar nada, porque eso al medium o al clarividente o al vidente afecta, nos afecta.
Entonces siempre tenemos que decir la verdad. Que una persona vaya a que le miren una situación o situaciones, lo que sea, pues bueno, se arriesga a que se le digan muchas cosas buenas y no tan buenas. No solo tienes que ir para escuchar, decir cosas bonitas que tú necesitas saber. Obviamente vas a saber la verdad. Entonces la verdad está en eso. Y un medio pues no puede callar, debe decir lo que ve. Entonces ahí sería la maldición, ¿no? Porque no todo es bonito. Y la bendición es porque a mí me gusta ayudar. Yo tenía muy claro lo que quería hacer. Quería indagar sobre todo lo que soy. He crecido, he evolucionado, sigo haciéndolo, porque sigo aprendiendo de ti, de todos, sigo aprendiendo, de vosotros, de todo el mundo. Y echarles una mano al nivel que sea. Sí que es verdad que a nivel de salud yo hago terapia, y la terapia siempre es una terapia alternativa. Por ejemplo, de sanación de chakras, por ejemplo, de vidas pasadas, para que tú sepas exactamente dónde está el problema, para tus emociones, para subsanar un karma que viene de un pasado. O sea, es maravilloso. Por eso yo digo que es una bendición, porque yo quiero ser lo que soy. Y si vuelvo a nacer, quiero ser otra vez María Millán. Pues qué bonito. Sí. Sí, porque claro, como decías, como en la parte de maldición, y no es que me quiera centrar en ello, pero sí que es una conexión 24 horas, ¿no? 365 días del año, o hay una manera de desconectar que tú dices, aquí, sé que no es un enchufe que te enchufas y desenchufas, pero esa manera de concentrarte para desconectar de todo esto. Sí, mira, yo os voy a decir una cosa. Cuando empecé yo a indagar, a buscar, los maestros para eso están, ¿no? Me enseñaron a saber desconectar y a saber también interpretar y sentir la energía escrita. Antes era la energía escrita de puño y letra, no, ahora por un teclado yo puedo saber exactamente lo que tiene la persona sin escucharla, porque normalmente no es algo visual, pero sí es algo auditivo, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo estaba conectada a las 24 horas. ¿Y qué sucedía? Que yo tenía que hacer retiros espirituales de meses. ¿Por qué? Pues porque yo interiormente me bloqueaba. Estar las 24 horas conectada es igual a bloquearte, porque escuchas el mundo físico, pero no desconectas del mundo espiritual. Y estamos completamente rodeados. Ellos te buscan y te piden ayuda. Unos gritando, otros llorando, otros con imágenes, otros de muchas formas pueden interactuar contigo. ¿Y qué sucede? Que yo aprendí a esa desconexión, porque hay que comprender que para la persona que tenga que estar equilibrada entre este plano y otros planos, si no hay un equilibrio, primera, que no te ayudas a ti mismo, y segundo, no puedes ayudar a los demás. Por esos bloqueos de estar las 24 horas conectado y no poder vivir tus experiencias como ser humano, porque somos seres de luz viviendo experiencias en cuerpos físicos. Ese es el aprendizaje, el verdadero aprendizaje de venir a este plano, de nacer y renacer con otro cuerpo. Entonces sí, hay que saber desconectar. Yo desconecto, obviamente. Nos comentas, María, que el papel de un medium es ayudar. Cuéntanos cómo ayudas tú y, sobre todo, cómo son esas imágenes, ¿no? ¿Cómo es lo que ves? Que se lo estaban preguntando a los oyentes. Sí, mira, yo soy medium física. Dentro de la mediunidad hay mucho tipo de medium. Medium soñante, el medium que es por escritura automática, el medium común. Yo soy el medium psíquico, yo soy medium físico. Entonces, el medium físico los ve, los siente, y también ahí voy a lo de la clarividencia. Mi clarividencia no solo es para las personas físicas, también para las personas que fallecieron. Entonces, mi clarividencia juega un papel muy importante en mi mediunidad, porque yo revivo la situación de la persona que ha fallecido, y como medium físico los puedo dejar entrar dentro de mí. Por eso tengo que tener mucho ojo y mucho cuidado a la hora de estar baja energéticamente. Es muy importante ese equilibrio que tanto hablo yo,
seas medium o no, lo tienes que tener, pero sobre todo cuando tú estás seguido de continuo manejando energías. Tienes que estar al 100% con ese equilibrio, porque te pueden entrar dentro de ti en momentos bajos y dañarte el campo áurico, aferrarse a tu campo áurico e incluso bloquearte los chakras. Y cuando te bloquean el interior o se adhieren a tu campo áurico, es igual a una paralización del ser humano, del ser físico. Entonces no evolucionas, involucionas o te paralizas. Puedes caer hasta enfermo, porque es un drenaje continuo el que te dan. Entonces es muy peligroso esta mediunidad y la tienes que saber desarrollar al 100%. Exacto, porque necesitan de nuestra energía para manifestarse, ¿no? Por eso te iba a preguntar ahora, que cómo te sientes tú cuando tienes este contacto. Imagino que de alguna manera te tiene que absorber tu energía, te tienes que descansar. Sí, tengo que descansar. Yo a veces alucino, ¿no? Estas personas que por ejemplo, están trabajando y hacen una consulta detrás de otra. Vamos a ver, dependiendo de la consulta que sea, si por ejemplo es una consulta de evidencia, ¿no? Pero si por ejemplo es una consulta, un contacto de mediunidad, obviamente tienes que descansar. ¿Por qué? Pues porque tú estás, el medium lo que hace es sincronizar. Como si estás sincronizando una cadena de radio, pues eso igual. Es una sincronización con los planos correspondientes. Hay personas que normalmente, yo no sé si habréis visto vosotros lo de los contactos, ¿no? Que hemos hecho, que empezamos a hacer el año pasado y ahora hemos retomado otra vez, los contactos con personas del público que quieren contactar con seres queridos. Pues hay algunos que sí que dicen, María, quiero contactar con, por ejemplo, mi padre. Pues sí, me dice el nombre del padre y yo contacto con el padre. Pero la mayoría de las personas no quieren saber contactar con nadie querido en concreto. Simplemente quien me salga. ¿Y quién sale? Pues los guías espirituales principales, que son los que más fuerza tienen. Pero sí que es cansado, tienes que tener mucho cuidado y tienes que saber, pues eso, sincronizar correctamente bien. Porque para mí es muy importante. Si no estás al 100%, no ayudes. Si no estás al 100%, no te comuniques con nadie. ¿Por qué? Pues porque no puede haber un margen de error en la comunicación con las energías o, por ejemplo, la información que te dan. Yo, por ejemplo, ahora, yo te lo he contado a ti, David, de lo que estamos haciendo en el pueblo de Aspe. Sí. Es un pueblo que para mí es como el segundo Belchite. Y ahí hay muchísima energía, muchísimas entidades, muchísimos personajes que me dan nombre, que me dan apellidos, que me dan fechas, que me dicen dónde hay cosas escondidas y después lo tienen que buscar. Y hasta la fecha de hoy no me han engañado en nada. Todo lo han encontrado. Documentos, cuadros y todo. Entonces, por eso digo que el medium no puede tener un margen de error. No puede. Tenía pensado preguntarte sobre eso. De hecho, ya que sacas el tema, cuéntanos cómo fue todo eso, ¿no? Ese descubrimiento de cuadros, documentación histórica ahí en Aspe. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Te buscaron a ti del ayuntamiento o fue algo que descubriste tú? Cuéntanos. Yo imparto talleres, entonces hay una chica de allí que está haciendo un taller y además antes del taller también pues le hice una consultita y bueno, y salió de su pueblo. Yo no conocía Aspe, de verdad que ni lo conocía, ni he ido, ni había ido antes nunca. Pues bueno, pues hablando y empiezo pues a sentir cosas del lugar y me interesé y había una persona amigo de Nieves, se llama la chica, y bueno, pues era amigo de Juan Ramón. Y pues nada, nos puso ella en contacto, empezamos a entablar una amistad, a hablar. Yo le decía que yo sentía ahí muchas cosas y nada, y resulta que, pues mira, lo importante de todo, que resulta que es el historiador de Aspe. Entonces, tiene muchas cosas, mucha información de antaño recopilada, que obviamente, además, se puede ver, que yo siempre digo, a mí nunca jamás me tenéis que decir
a la hora de investigar donde vamos a investigar, yo voy siempre a ciegas. El trabajo periodístico siempre lo hacen mis compañeras. Pero yo como medium, para mí es muy importante el poder realizar la investigación y poder contrastar lo que yo digo con la información que ellos tienen. Y así es, yo siempre voy a ciegas a los lugares. No sé a qué lugar ir, simplemente lo que me dicta el corazón. Es decir, no tienen una casa en concreto preparada. Y si la tienen preparada, por A o por B nunca vamos a ese lugar. Siempre vamos a otros lugares que me dicta mi corazón, que anteriormente canalizado. Entonces es maravilloso. Y en esta investigación sí, estuvimos hablando el alcalde y yo, porque hay muchos proyectos, hay que también van a exponer todos los cuadros que yo pude encontrar y pude localizar, porque la entidad, bueno, la energía me habló, era una persona, un niño prodigio en el lugar, y bueno, estaba atrapado aquí por penas, con su madre, por cosas, y resulta que, bueno, me dio muchísima información, me dijo dónde encontrar los cuadros, me dijo el tipo de cuadros que eran, me dijo lo que estaba sucediendo, la madre también se comunicó conmigo, también me dijo lo que estaba sucediendo, bueno, todo eso está ahí, que se puede plasmar, contrastar, y pues pronto se verán los cuadros, porque se va a hacer, pues eso, un reconocimiento a la persona esta, que además es reconocida en ASPE, del año, me parece, 1800 o por ahí, más o menos, y pues van a hacer una exposición de sus cuadros. También encontré la primera vez que estábamos paseando por el pueblo, pues yo le dije al historiador, mira, Juan, que estamos caminando sobre tumbas, sobre nichos, es que veo tumbas, y le señalé un lugar. Pues en ese lugar, a los 2 días, encontraron un cuerpo, que también está en los periódicos, que se puede ver también, O sea que es alucinante, es fascinante cuando empiezas a abrir la caja de Pandora, que digo yo, y empiezan a salir como tesoros, ¿no?, escondidos. Es magnífico poder encontrar un medio, esos tesoros, y después poder ver que el pueblo los tenía escondidos y no sabía dónde estaban. Es maravilloso, ¿eh? Pues me alegra mucho todo esto que me estás contando, porque te iba a preguntar acerca del daño que se ha hecho también a los mediums y a los clarividentes, bueno, a las personas sensitivas en general, con programas como el que seguro que recordarás, había en televisión, acerca de una medium sobre los famosos, y medium que se ponen en contacto con policías para sacar dinero en cuanto hay una persona desaparecida, como por ejemplo hubieron, bueno, casos conocidos como Rocío Bánico, Marta del Castillo. Todo esto también ha hecho mucho daño a vuestra labor. Sí, mira, yo siempre digo lo mismo. En todos los sitios, en todos los trabajos, obviamente está muy apaleado. El misterio no es lo que era, el misterio hoy por hoy es una... bueno, no quiero decir palabrotas, pero bueno, los investigadores de hoy en día no saben nada de quién era la persona grande en el misterio, qué han hecho, que es una psicofonía, una mimofonía... no saben las cosas, ¿no? Entonces, en la mediunidad, en la espiritualidad, es lo mismo. Pero hay algunos que catalogan, menos mal que es un círculo pequeño, son personas que catalogan a todas por igual. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Hay que creer a la persona que solo te dice el pasado. Por ejemplo, a nivel de evidencia. La persona que te dice un pasado que solo tú sabes. La persona que te dice un presente que solo tú sabes. Porque el futuro, yo te puedo decir, el año que viene te va a tocar la lotería. Perdona, el año que viene no te puede tocar la lotería, porque si tú en este año estás mal, el año que viene pues vas a estar peor, porque el futuro es el espejo del presente. Sí. Respecto a buscar personas, vamos a ver. Cada persona tiene su trabajo y cada persona tiene que cobrar por su trabajo, pero un trabajo bien hecho, un trabajo bien realizado. Yo, por ejemplo, en estas investigaciones, yo jamás cobro para ir a investigar.
jamás cobro para quitar entidades y ayudar a las personas. Pero sí que es verdad que si hago alguna terapia es mi trabajo. Y estoy en mi obligación, como cada persona, cada ciudadano que trabaja, ¿no? No vas a trabajar gratis. Pero una cosa es, por ejemplo, cobrar de tus talleres, de tu trabajo, de consultas privadas, de sanaciones, o sea, de terapias. Y la otra cosa es cobrar por ayudar a personas a que tengan una paz en su casa, para ayudar a entidades, a energías, a elevarse. Eso yo por lo menos no lo cobro. Y personas que ayudan a los policías. Mira, yo siempre lo digo, estoy abierta a los cuerpos de seguridad que puedan venir. A mí, por ejemplo, me vinieron, creo que era de México o de Panamá, hay testigos de ello, y yo siempre lo digo. Encontré el cuerpo de una niña, exactamente, le dije a la mamá cómo la tenían que encontrar y de qué forma. Y la mamá desgarradamente me dijo: María, la hemos encontrado donde tú has dicho y de la forma que tú has dicho. ¿Bien? Lo único que sucede que esto hace mucho daño, porque el escuchar a una madre desgarradamente por teléfono, por audio, por WhatsApp, que te está hablando y te está hablando de que quiere encontrar a su hija, eso es terrible. Ahí la maldición que hablamos, ¿no?, de ser un medium. Entonces hay que saber a qué tipo de medium o de persona que trabaja las energías vas a ir. Pero sí que es verdad que hay personas que dañan a otras, por ejemplo, las que van a la aventura y las que cobran por todo y las que realmente no ven dos arriba de un burro. Y así hay muchas. Pero no solamente eso, María, no solamente los que se dedican a cobrar, ¿no?, y a estafar un poco a la gente, sino también todos aquellos que se dedican a la investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, que formo parte de un grupo, también experimentamos, también salimos y lo hacemos sin ánimo de lucro, lo hacemos para ayudar también. Y bueno, pues otra cosa que me llama la atención es que ni siquiera los más grandes, por citar algunos, Señésio Darnell o Germán de Argumosa, ellos se denominaban experimentadores, ¿no?, buscadores. Sí. Y ahora, pues bueno, pues estamos acostumbrados a ver que cualquiera se autoproclama investigador o parapsicólogo, ¿no? Y bueno, pues toda esta gente lo único que está haciendo es cargarse, ¿no?, lo que es el mundo del misterio y desprestigiar todo esto. Yo sinceramente espero que algún día se reconduzca todo esto y termine ese fraude. Es verdad, mira, yo os digo una cosa, yo soy muy querida, pero también soy muy odiada. Pero soy odiada porque digo las verdades, porque no me puedo callar. Porque obviamente yo no quiero circos. Vamos a ver, yo hago directos, ¿vale? De vez en cuando me gusta que las personas, en pleno directo, a ver si pueden encontrar algo, que a nivel de péndulo, a nivel de varillas, eso no interfiere en un directo que puedas hacer. Pero sí que es verdad que las investigaciones rigurosas se pueden hacer antes o después, y también tengo que decir que para una hora no da para investigar, da para meses, o para días, o para semanas, o incluso para años, en un solo lugar. Yo, es lo que digo, por ejemplo, en ASPE, todo el 2022 voy a estar ahí, o más. Imaginaros la cantidad de investigaciones que se tienen que hacer. Sabemos investigar bien, se pone dentro de la caja Faraday la grabadora y a ver qué podemos sacar. Y ahí empezamos a indagar, pero no en una hora o en un directo. Y es así. Entonces, estas personas que hacen gilipolleces, que hacen tonterías, y no solo grupos extranjeros, sino también grupos de España, sí. Hay un montón de ellos, que lo único que hacen es manipular. Entonces, para mí estas personas pierden creatividad y lo único que quieren es eso, likes y popularidad. Pero popularidad no es fama y no es ganar dinero, como ellos pretenden, porque todo cae por su propio peso. Y todos estos están a punto de caer. Estás escuchando Más allá de los sentidos. Has nombrado el péndulo y las varillas. ¿Qué utensilios o aparatos, por llamarlo así,
sueles utilizar en tus sesiones? Yo normalmente suelo usar lo que es la grabadora, el sensor de movimiento y el K2, pero el péndulo y las varillas para mí es fundamental porque me gusta lo clásico y obviamente la fotografía. Claro, yo, por ejemplo, hacer una fotografía en el móvil, pues no, tienes que tener tu cámara para hacer fotografías. Y también la cámara de vídeo y bueno, y con eso nos basamos para hacer la investigación. La caja Faraday para poner también la grabadora dentro, y focos, obviamente. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo soy mucho de indagar a la antigua, como antaño. Yo antaño iba con un bloc de notas, que aún lo llevo detrás, bloc de notas, el bolígrafo, la grabadora y la cámara de fotos. Es lo único que yo me llevaba a una investigación. Lo único, no llevaba nada más. Es que no teníamos nada más. Sí que es verdad que todo ha evolucionado y nosotros, para la indagación, pues obviamente tenemos que estar a la altura y tenemos que probarlo todo. Pero yo soy muy sencilla. A mí me gustan pocas cosas y con pocas cosas se puede mostrar mucho si una persona pone pasión y no hace tonterías y no hace fake. Y de un utensilio que un centro comercial lo nombró como juego, ¿qué es la Ouija? No lo la Ouija para mí no es un juego. Hay personas que la usan, pero muy mal. Es un instrumento para la comunicación, o sea, para comunicarte. Pero es que la diferencia es que la Ouija puede abrir portales. Una Ouija mal hecha. ¿Y cómo sabes que puedes estar usándola bien? Pues primero, tenés que saber la sensibilidad que tiene cada ser humano que compone la tabla. Porque tienen que haber por lo menos 2 personas. Si tú estás bien y la otra persona que está contigo no lo está, eso ya es un problema. Para mí no es un juego. Yo siempre digo que mejor no usar algo que no conoces, sea Ouija, sea lo que sea, pero no utilizar algo que no conoces, porque puedes caer en desgracia, porque eso, al igual que hacer espiritismo sin saber el estado anímico de cada persona y sobre todo el mental y el emocional, porque las entidades se alimentan de las emociones, puedes caer en desgracia, que puedes abrir ese portal, puede ser que no te estés comunicando con la persona que tú quieres comunicarte, que te entre alguna energía demoníaca o burlona, simplemente entrándote una entidad burlona, lo que puede sucederte es que se apegue a ti y entonces ahí empezar a bloquearte y bueno, desde ansiedad, depresión, caminos cortados, no evolución y enfermedad, porque tener chakras bloqueados es igual a tener enfermedad física, ya que los chakras pertenecen a órganos y a sistemas de nuestro cuerpo. Eso es el utilizar una Ouija, para mí, para mí. El no saber utilizar, el mal uso. Yo tampoco la recomiendo nunca, ¿eh? Mira que dentro de la transcomunicación instrumental no deja de ser una herramienta más de comunicación, pero si no se sabe utilizar y no se está preparado psicológicamente, es mejor no utilizarlo, como bien dices tú, para no abrir portales y demás. Por cierto, háblanos sobre eso, María. Háblanos sobre qué energías te encuentras, si son positivas, negativas o si se pueden diferenciar. Sí, se pueden diferenciar, pero tienes que tener familiaridad para poderlas diferenciar, porque, por ejemplo, hay muchas energías del bajo astral. Sí, hay 11 planos de conciencia. En cada plano hay seres energéticos totalmente distintos. A medida que tú vas evolucionando, los seres son más fuertes. Por ejemplo, están los ángeles, los arcángeles, están los maestros ascendidos. Todos esos están en diferentes planos. Gente, pues a nivel de ufología, pues los llamamos extraterrestres, ¿no? Algunos. Pero son seres energéticos, son seres de luz que están en esos planos de existencia. No estamos solos en el universo, no estamos solos. Y bueno, ¿cómo se diferencian las energías? Pues mira, por ejemplo, son fáciles de diferenciar porque una energía que es negativa o neutra es que igual puedes cogerla en negativo que en positivo, dependiendo
del trato que tú tengas con ella, porque no hay que olvidar que son seres superiores a nosotros. Y la mayoría de las energías son energías inteligentes. Nosotros llamamos a las energías inteligentes, por ejemplo, las energías que se comunican respondiendo a nuestras preguntas. Pues yo os voy a decir que todas son inteligentes, incluso las energías negativas. ¿Por qué se negativizan? De estar aquí atrapadas en este plano que no les corresponde. Y también las energías negativas o las energías burlonas o los demonios, que sí que existen. Y muchas personas, yo no quiero que todo el mundo crea, obligarlos a creer. Hay de todo y hay que respetar. Pero yo os digo que existen. Y los llamamos demonios en el sentido de que son seres que no han estado nunca en este plano físico y son muy negativos. Son personas que han hecho mucho daño. Hay un sinfín de demonios. Hay clanes. Y a nivel de negatividad, por ejemplo, están las energías que se han suicidado y no han podido trascender porque han matado a alguien, los asesinos. Todo esto son energías burlonas, energías negativas que no pueden trascender en el plano superior, pero sí en el inferior. ¿Realmente se pueden quedar estancados ahí? Es decir, ¿trascenderían con el tiempo o hay que ayudarles sí o sí a trascender, María? No trascienden, simplemente se quedan ahí, o se quedan aquí atrapadas, o los llevas al plano que les corresponde, que es el inferior. Estas energías no pueden elevarse. Sí que es verdad que los suicidas, voy a hablaros de la depresión, ¿no? La depresión es una enfermedad muy dura y muy, muy cruel y muy silenciosa. Entonces, hay personas que dicen, una depresión no es nada, no. Pues por culpa de esas depresiones la gente se quiere morir y lo hace. Entonces, estas personas sí que puedes hacerles subsanar ese daño interactuando con ellas, que vean una realidad, porque allí, en este plano, cuando falleces, nadie no te juzga, eres tú mismo el que te juzgas, eres tú mismo el que te perdonas. Entonces, una persona así, si no la ayudas, no puede perdonarse. Una persona que tiene suicidio, ¿vale? Entonces, ahí sí que puedes ayudar a subsanar y subsanar y elevarla, ¿vale? Pero, por ejemplo, a los asesinos no. Esos tienen que perdonarse y obviamente no lo hacen, porque la mayoría lo han hecho sabiendo lo que estaban haciendo. No son personas que, por ejemplo, pierden la cabeza, no. Entonces, estas personas van a lo que es el bajo astral o se quedan aquí atrapadas. ¿Crees en la magia, María? Hombre, se lo estás preguntando a una bruja wicca. Por eso te lo pregunto. Sí, creo en la magia primero hecha desde el corazón y con amor, porque es verdad que hay mucho tipo de magia. Últimamente están viniendo muchas personas a mí con cosas hechas, trabajos negativos hechos, que yo obviamente lo rompo para que la persona esté bien. Desde amarres para manipular a una persona, obligar a quererte. Para mí eso es de lo peor de las magias, ¿no? El amarrar a una persona que esté dispuesta a hacer lo que tú quieras o lo que tú digas. Eso es manipulación. Y en la espiritualidad, la primera ley espiritual es el libre albedrío y la libertad del ser humano. Entonces, ¿qué creo en la magia? Sí. Yo como magia, como bruja wicca, utilizo todas las magias, la negra, la roja, la verde, porque hay magia verde que es con hierbas, la roja es con sangre. Entonces, este tipo de magias, aunque yo las sé, la magia negra, el vudú, la santería, todas esas magias yo no las utilizo, porque para mí es muy importante utilizar una magia sana. Para mí la wicca, con eso no quiero decir que la magia negra, por ejemplo, sea mala. Si tú la sabes utilizar y la utilizas con el corazón, puedes ayudar a personas. Entonces, toda magia se debe de utilizar con cabeza y con corazón.
La verdad es que cada vez veo que hay más gente que se siente identificada con eso, ¿no? Con la naturaleza, con los rituales, los hechizos, la magia. Yo creo que todo el mundo hemos oído hablar, por ejemplo, del mal de ojo, ¿no? Sí, es realidad. Pero mira, el mal de ojo, por ejemplo, tanto te lo pueden tirar las personas que te aman, que te quieren. Por ejemplo, antiguamente ponían a los niños, a los bebés, y ahora también un lacito rojo para que la persona que no la mirara mal. Pero es que mirándola mal o mirándolo bien, pues te puede tirar el mal de ojo, porque el mal de ojo es de la admiración o de los celos, de la envidia, del odio, del rencor, o sea, tanto en positivo como en negativo. Y hay personas que lo saben hacer conscientemente y otras, por ejemplo, lo hacen inconscientemente que no saben que están tirando el mal de ojo, pero sin embargo existe, porque si de verdad las personas supieran que no somos nada, que hemos venido sin nada, que nos vamos a ir sin nada y que todos en diferente camino, pero vamos dirigidos hacia el mismo lugar, no habría tanta envidia, tanto odio, tanto rencor y tanta competencia como hay hoy en día. Y ante todas esas energías, ¿no?, negativas, ¿hay algún tipo de protección? De colores como las vestimentas, vestir de algún tipo, llevar algún utensilio, piedras. Sí. Mira, yo por ejemplo soy cromoterapeuta, ¿ves? Una cosa que me atrajo y estudié, que es la terapia de sanación con el color. Entonces, todo va, mira, las energías van por ondas y por sonidos, pero yo siempre le digo que también van por colores. Entonces, es muy importante el sanar con el color. Por ejemplo, yo siempre voy de negro. Voy de negro porque a mí lo que me interesa es retener mi energía. ¿Por qué? Porque siempre vibro alto, porque siempre me estoy trabajando, porque siempre me estoy equilibrando, tanto áuricamente como interiormente, como físicamente, porque el estar vestida de negro en invierno es súper importante, porque el negro retiene tu energía. Por eso siempre digo, cuando una persona está triste, que no vista de negro, porque el negro retiene, entonces puedes retener la tristeza, puedes retener el dolor, puedes retener si tienes, por ejemplo, que no tienes trabajo, pues esa negatividad la estás reteniendo, entonces no evoluciona. Y el blanco, en verano yo voy de blanco, lo que hace es transformar, lo que hace es elevar, cambia la vibración. Entonces ahí es cuando te entra todo. ¿Qué sucede? Que en verano el sol, el calor, lo que hace es, como Wicca que soy, lo que hago es llenarme de esa energía y por eso siempre voy de blanco. Algo para sanar, pues bueno, primero mirar interiormente cómo está la persona. Obviamente si tienes un mal de ojo tienes que ir a sanarte, no te lo puedes quitar tú. Sanar el mal de ojo es limpiar interiormente a la persona y después el terapeuta te va a dar unas pautas para que tú las sigas. Una vez estás sanado, si no tienes mal de ojo sí que lo puedes hacer, es llevar una turmalina negra en el bolsillo izquierdo. Siempre la parte izquierda, porque la parte izquierda es la que canaliza energía y la parte derecha es la que desecha toda energía que nos sobra, todo residuo. También lo que podemos hacer es llevar una bolsita roja con sal, hojitas de laurel y también en la parte izquierda. Recordad, siempre en la parte izquierda. Para limpiarnos físicamente el cuerpo, porque el cuerpo tenemos que tener en cuenta que tenemos un cuerpo, tenemos una mente, pero somos un alma. Entonces, todo con equilibrio, el cuerpo también se tiene que limpiar. Entonces, vamos a ponernos una bañera o una tisana con lo que es sal, lo que es un poquito de vinagre y también hojitas de laurel y romero. O simplemente con jabón de ruda de cabeza a pies. Así vamos limpiando esa negatividad. Pues ya te quería hacer una última pregunta. A ver, más que pregunta, pedirte un consejo para aquellas personas que son sensitivas y no quieren terminar de desarrollarse o tienen ese miedo a esas energías o a lo que puedan sufrir o pasar. ¿Qué consejo le darías a esa gente? Sí, yo el consejo que les doy es que una persona, mira, os voy a dar el ejemplo de mi padre.
Mi padre es medium, pero mi padre no quiere ser medium, nunca no lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque tiene miedo, por sus miedos. Y aún así ve. Pero ¿qué sucede? Que cuando eres medium te paralizas, el miedo te paraliza, pero ellos, las entidades, se alimentan de las emociones. Entonces se alimentan de ese miedo. Entonces en momentos puntuales van a buscarte. Lo mejor que hay es protegerse, no tener miedo y saber crecer y evolucionar. Ir a personas que de verdad te puedan ayudar a evolucionar esas facultades. Es muy importante, porque paralizarlo difícilmente se puede paralizar, en el sentido de que más pronto o más tarde, si eres un medium, te van a buscar. Y ahí sí que se pasa mal, porque si tienes miedo se pasa muy mal. Sí, eso es algo que hemos comentado muchas veces ya aquí, ¿no? Que el miedo y el estado emocional de la persona pues influyen muchísimo en estas cosas. Y bueno, María, se nos acaba el tiempo, así que nada, quisiera agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas hecho un hueco para estar en el programa. Te deseo la mayor de las suertes, sobre todo en esa investigación que nos has comentado que tienes en ASPE, que estaremos muy pendientes. Y te mando un abrazo muy grande, María. Un placer para mí y muchas gracias a vosotros. Y lo dicho, tú, David, lo sabes, podéis venir, los dos estáis invitados, bueno, pues para ser partícipes también de algo tan magnífico. Muchas gracias por la invitación, María. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Qué interesante, ¿no? Todo esto que nos cuenta María de la magia, la protección, la espiritualidad. Prepararemos un programa para hablar de ello. Y bueno, ahora, para el rato que nos queda, vamos a seguir hablando de mediunidad. Y ya se está preparando nuestro compañero José Requena y Raquel Sáez, medium valenciana, muy reconocida también por sus talleres y los cursos que realiza. Otra persona que parece que ha nacido despierta, como nos comentaba María. Parece ser que desde que tiene uso de razón recuerda tener la capacidad de ser medium. Hay algunos que coinciden en que todos nacemos con el don de poder desarrollar la mediunidad, pero es algo que parece que está dormido, ¿no? Parece que está como letargado. Pues ya acabada la entrevista, vamos a pasar a nuestro tiempo de tertulia y se incorporan con nosotros Raquel Sáez. Muy buenas, bienvenida. Buenas tardes, bienvenida y bueno, gracias por la oportunidad. Encantado. Y José Requena también lo tenemos por aquí. Buenas, hola. Bueno, pues María nos comentaba que ser medium es ser un canal entre los espíritus y los vivos, ¿no? Para resumir un poco. ¿Tú qué opinas acerca de eso, Raquel? Mira, yo tengo una frase puesta en mi Instagram que para mí ser medium es poder mostrar el amor puro del reino espiritual. Es además una chica que hizo consulta conmigo, me dijo una frase que me gustaría compartir, que ser medium es ser la voz de donde venimos. Y para mí es un don realmente maravilloso hasta que lo comprendes. Porque hasta que comprendes todo esto y tomas tú las herramientas, pues bueno, pasa ahí un tiempo un poco, y más si es desde pequeñita, ¿no? Pero es algo que yo vivo día a día y poder estar viviendo todas estas experiencias y ser la voz de aquellos que se puedan comunicar con nosotros y traer paz, amor y sanación, es un regalo para mí. Claro, tú también naciste con este don, entonces, ¿no? Por lo que te estoy diciendo. Sí. Yo desde los 7 añitos fui consciente de que, veía cosas que los demás no veían. Lo que me pasó a mí, así resumidamente, fue que, nos marchamos a una casa y yo empecé a ver una señora como así muy vestida de negro, típica viuda, pasear por el pasillo de casa y sentarse a mi lado todas las noches. Y yo no entendía qué me estaba pasando porque mis padres no la veían. Y resultó ser que esa mujer murió ahí, en esa casa, no se había dado cuenta que estaba fallecida y pues al fin y al cabo éramos como ocupas en su casa y de alguna manera la única que la podía ver o la podía percibir más era yo y se intentaba comunicar de la manera que ella pudo, pero claro, estuve como 6 años en esa casa conviviendo con esa mujer, entonces para mí fue un poco terrorífico porque mis padres no me comprendían, no sabía a quién decírselo y convivir tan pequeñita con algo así pues fue un poco terrorífico hasta que yo entendí qué don tenía, me formé y ahora ya es algo para mí maravilloso, de verdad. Claro que María nos hablaba que aparte de ser medium, también tenía la capacidad de poder ver a estas entidades, ¿no? Imagino que es algo que va de la mano, ¿no? Con la mediumnidad. Un
medium es una especie de intermediario. Una persona que presta su cuerpo, se convierte en soporte físico en este caso, para que una energía ultrafísica pueda trascender y actuar en nuestro plano vibratorio. Pertenecería al grupo, al género de los sensitivos, es decir, un dermatólogo es un médico, pues un medium es un sensitivo. Y estaríamos hablando de un acto que podemos considerar como estado de conciencia. El medium es consciente de que está actuando de intermediario. No sería lo mismo que una posesión, donde sería un acto no permitido por el individuo, es decir, una invasión o un parasitismo. Tampoco es lo mismo un vidente que un clarividente. Un vidente es aquel sujeto que presuntamente tiene el don o la facultad de poder ver aquello que no puede ver, valga la redundancia, nuestro ojo, el ojo humano. Mientras que un clarividente es lo mismo, pero actuaría con el sentido de la penetrabilidad, es decir, una persona, uno de estos dotados, que estuviese en un cuarto y fuera capaz de ver lo que ocurre en otro, es decir, atravesando en este caso un soporte o un objeto físico. Porque tú, Raquel, aparte de ser medium, también tienes esa capacidad, ¿no?, de poder verlos. Sí, exacto. Yo quería compartir, estoy muy de acuerdo. Al final, no hay lugares como tal cuando nos vamos. O sea, no es un infierno o es el cielo, sino es el estado mental en el que el espíritu muere. Entonces puede ser un choque de un coche y darse un poquito más, o sea, tarda un poquito más en darse cuenta que está fallecido, y también el saber que hay algo más allá o el trabajo espiritual también hace que nos vayamos más rápido a la luz o no, depende, porque cada caso es muy concreto. Y este don, para mí, todos en sí portamos la capacidad mediúmnica, todas las capacidades psíquicas, sino que unas personas lo tienen más desarrollado que otras personas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay mediums, o sea, es lo que se llaman las claris, que son las antenitas de wifi que cada uno recibimos la información. Y hay mediums que igual no tienen la capacidad de clarividencia, no ven al espíritu, pero lo sienten o lo escuchan. Entonces, a mí siempre digo que es muy importante el tema de la formación y saber un poco cómo yo percibo, si tengo la capacidad de mediumnidad, o cómo percibo los espíritus, si soy más clarisentiente, si lo siento todo en el cuerpo, ¿no? Y después están lo que se llaman videntes o psíquicos, que son dos cosas distintas para mí, ¿no? El medium es aquel que se comunica con seres ya que están en el otro lado, fallecidos, dando siempre evidencias de ello, porque no puedo decir, tienes una figura masculina que dice que te quiere mucho, no, hay que dar ciertas evidencias de la manera de morir, de cómo era, y después está ya la lectura psíquica, o lo que se llamaría evidencia, que es esa línea de vida que estás viendo que es más horizontal hacia la otra persona, o lo que llamaríamos registros acásicos, ¿no? A mí me enseñan como una línea de vida, una raya en un papel, ¿no? Y ahí entonces yo veo presente, pasado, puede verse también vidas pasadas y líneas de futuro. Y la información que se da, de verdad que es la información que necesita esa persona en ese preciso momento. ¿Qué pasa? Generalmente los mediums vamos fluctuando entre esa capacidad, o sea, esa comunicación más vertical hacia los espíritus, mediumnidad, y la horizontal, que es la lectura psíquica. Yo al entrar en trance es todo a través del espíritu. Todo a través del espíritu. Es el espíritu que me lo está diciendo todo el rato, porque hasta que yo no termino esa sesión, el espíritu es como que no se va un poco de mi cuerpo, ¿no? No se desprende. Raquel hace mención del espíritu y a veces hablamos de alma. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Para que los oyentes lo tengan claro, José. Según la tradición y el folclore espírita, ocultista, el alma sería el siguiente soporte o vehículo tras sobrevenir la muerte física, es decir, sería el siguiente paso evolutivo, mientras que un espíritu sería igualmente un soporte más sutil, menos denso, incluso que el alma, y que los ocultistas lo identifican como los seres de elevación, los guías, los maestros.
Bueno, yo le voy a preguntar a Raquel que cómo son esas imágenes que ve, ¿no? Me lo preguntan mucho, si son de manera telepática o se ve como si fuese una persona en carne y hueso, realmente cómo se ve. Claro, la capacidad de clarividencia son como flashes. Yo siempre digo a los alumnos, es como si tuviéramos una pantalla de 4K dentro de nuestra cabeza, ¿no? Antes la mediunidad era mucho más física. Tú veías al espíritu como te estoy viendo yo a ti. A mí esto me pasaba muy de pequeña, pero sí que es verdad que los veía como una especie, como más transparentes, ¿sí? O no caminan como tal, sino que fluctúan, como un holograma. Cuando los ves así más hacia adelante, ¿no? Puede ser que veas alguno y lo veas perfectamente, que no te des cuenta un poco si está fallecido o no. Pero generalmente, como la mediunidad es un poquito ya más mental, porque los mediums, de Allan Kardec ahora ha cambiado también el medium como tal, se ven como fragmentos, como si tuviéramos, repito, una pantalla de cine enorme en 4K en nuestra cabeza, entonces se ven fragmentos, es todo muy rápido. Y yo no solamente estoy viendo, porque no solamente ver, estoy escuchando, viendo, entonces el espíritu se me puede mostrar delante mía, me puede mostrar el pelo que tenía, esta mañana, por ejemplo, una señora que estaba más gordita el estómago, cómo tenía las manos, que las tenía mal, objetos o incluso escenas que han pasado de vida pasada. Y yo solo veo como los proyectores de clase que nos enseñaban como un holograma, o sea, que lo encendían, entonces veo como pequeñas escenas. Realmente la información de verdad va a 300 por hora, va muy, muy rápido. Al mismo tiempo que yo estoy sintiendo un dolor del estómago, me está enseñando su comida favorita y me está diciendo. Y lo de telepatía, esa es la clariaudiencia. Entonces hay dos tipos también. Lo puedo escuchar dentro de la cóclea, que esto a mucha gente le ha pasado. Me han llamado por la noche con mi nombre y lo he escuchado perfectamente. Porque es como, lo escuchamos mejor que si lo escucháramos, si yo te estoy hablando a ti porque hay mucho ruido alrededor, ¿no? Es como dentro de la cóclea, dentro de tu propia cueva del oído, ¿no? O si no, telepáticamente. Y es como, yo siempre digo a los alumnos, es como si yo estoy pensando que tengo un vaso de agua y de repente me viene un coche amarillo. No tiene nada que ver. Y la información siempre va de fuera hacia adentro. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, estoy segurísima que a todos en sí nos ha pasado algo así. O he tenido una premonición, o he sentido algo, ¿no? Pero bueno, la cabeza siempre, la mente siempre intenta dar explicación a algo que no tiene. Y entonces es como que le damos menos importancia, pero todo el mundo en sí siempre hemos sentido algo, hemos percibido algo. Ya sea cualquier clari, sí que es verdad que hay claris predominantes en todos, como la clarividencia, la capacidad de ver, la clariaudiencia, el escuchar o la clarisentencia, que es esas personas que son extremadamente muy empáticas, que pueden sentir mucho el enfado del otro o un pensamiento del otro, y ahí también los espíritus, claro, entran. Es un mundo esto. También nos lo comentó María, que todos somos capaces de sentir en ese aspecto, ¿no? Y luego también quería preguntarte sobre, durante el sueño, esos sueños lúcidos que parece que te acuestas teniendo una duda y pensando en las musas que te inspiren para hacer un libro, ¿eso también puede ser una especie de mediunidad? Claro, la mediunidad es cuando hay realmente un encuentro con un espíritu. Y entonces ahí va la pregunta, ¿y cómo sé yo que tiene un encuentro con mi abuelo fallecido o que realmente yo lo echo de menos? El sentir, el cuerpo, la mente no puede engañar al cuerpo. Si yo me he despertado y siento perfectamente en mis entrañas, en mi piel, que mi abuelo me ha abrazado y aún noto la calor y que ese encuentro ha sido real, eso ha sido un encuentro mediúmnico. Cuando yo encuentro, siempre hay que ver, cuando hablamos de mediunidad, siempre tiene que haber esa figura fallecida que se ha encontrado con nosotros. ¿Por qué? Porque les es muchísimo más fácil en ese plano. Realmente yo siempre explico que esto es como un edificio con pisos vibracionales, ¿no? Yo tengo el medium o el psíquico, quien quiera desarrollar esto, tiene que subir un pelín la vibración. Si yo estoy en un segundo piso, tengo que subir al quinto para encontrar un poco los espíritus, porque ellos bajarán un poquito la vibración. Aquí hay más densidad porque tenemos este cuerpo, ¿no? Entonces, a la hora de soñar, como nosotros ya la mente es como si la dejáramos en la mesita de noche y salimos todas las noches, tenemos viajes astrales. El alma se desprende del cuerpo con ese cordón de plata que llamamos, que no se corta solamente cuando está la muerte, y ahí vivimos muchas experiencias oníricas y entre ellas están esos encuentros mediúmnicos. Y yo les diría a todos los que nos están escuchando mucha importancia al tema de los sueños.
Hay psiquiatras que consideran que no siempre los lugares, los centros, las salas psiquiátricas, valga la redundancia, están pobladas por personas o individuos que tengan patologías psicológicas. En ocasiones ellos piensan o esgrimen que puede tratarse de una especie de energía enrarecida que de alguna manera esté perturbando al paciente. Incluso las famosas voces que se asocian a estados de esquizofrenia en ocasiones no serían más que otro tipo de fenómeno paranormal, con un soporte mediúnico. Y bueno, ya por ir terminando, te quería hacer una pregunta, Raquel, que me ha hecho un oyente por correo electrónico. ¿Es posible contactar con una mascota ya fallecida? Sí, y además yo en muchas de las consultas he contactado con mascotas fallecidas. Son almas que vienen en ese plan de prealma antes de nosotros venir a la experiencia de aula que es la Tierra. También hacemos tratos con los animales y forman una parte muy, muy importante de nuestra misión de vida. Entonces, cuando ha habido un vínculo muy profundo entre la persona y el animal, las comunicaciones que yo he realizado es exactamente las mismas, no hay diferencia que con una persona, ¿no? Entonces, con un ancestro o familiar fallecido. Hay mediums que se dedican únicamente a la comunicación animal son almas que siguen con nosotros y además almas que nos siguen dando evidencias de que siguen estando con nosotros, como muchos de los espíritus. Mira, esta luz que la estoy encendiendo, la tele se te queda así porque soy yo, ¿no? Los espíritus de verdad quieren hacernos saber que ellos siguen incluso más vivos que nosotros. Pues con eso nos quedamos, así que te agradezco, Raquel, que hayas estado con nosotros este pequeño ratito y estaremos en contacto. Raquel Sáez, José Juan Requena, muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo en directo y a los que lo haréis después en YouTube y en iVoox. Nos oímos la semana que viene. Adiós. Pues como dijo Joaquín Sabina, la vida es tan corta y el oficio de vivir es tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. Así que disfruten de este camino y este aprendizaje que es la vida. Y con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Nos oímos aquí, en Más Allá de los Sentidos. ¡Chao! Síguenos en redes sociales, en facebook.com/Más Allá de los Sentidos Radio, en Instagram @Más Allá de los Sentidos, en YouTube MADLS-Más Allá de los Sentidos y en nuestras formas de contacto, en correo más allá de los sentidos radio @gmail.com y en el WhatsApp número 672 239 056.